Hoy estamos con dos veteranos de la radio, de mi programa. Xavi Santamaría, bienvenido. Muchas gracias. Nick Arandés, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hay tanto, ¿no?, de lo que podemos hablar. Hoy hemos decidido hablar del miedo y de la noche oscura del alma, sin meternos demasiado en ello. Y del por qué estamos huyendo todo el tiempo del miedo y cómo utilizamos algunas filosofías para huir del miedo en vez de que están preparadas totalmente para afrontarlo y lo utilizamos para huir. No sé si queréis decir algo. Primero es no necesariamente qué es el miedo, sino que también quién es el que siente el miedo. Ya empezamos con el observador. En otras palabras, una cosa es la experiencia que estoy teniendo, las sensaciones que están surgiendo, que es simplemente la experiencia misma. Y otra cosa es el significado que yo le doy a ello. Y el significado que yo le doy a ello es lo que hace que el miedo se experimente como miedo. Si le quitas el significado, pues lo que hay es una sensación cruda. Pero si vamos un poquito más atrás, no necesariamente tiene que ver con el significado que yo le estoy dando a eso, por lo cual el miedo se siente tan aterrorizante. Es que, ¿quién es ese yo que supuestamente experimenta miedo? Entonces, todo lo que tengo que hacer, no yo, todo lo que se tendría que hacer, ni siquiera la palabra hacer entra aquí, para que el miedo deje de ser un problema, es tomar conciencia de quién realmente soy. Entonces, si utilizo la analogía del sueño, una persona que está durmiendo es una mente que está soñando un sueño. Por lo tanto, la mente está soñando un sueño y es lo que hay. El sueño no tiene solidez, no tiene contenido, es simplemente una imagen totalmente efímera, que no significa nada y que no puede tener ningún efecto sobre la mente que lo está soñando. Pero ¿qué pasa? La mente que está soñando el sueño se identifica con el sueño como si el sueño fuese su realidad. Y ahí es donde experimenta miedo. Por eso tú ves una persona que está durmiendo, puede estar temblando, pero nada está ocurriendo. Pero en su mente aparenta que algo está ocurriendo. Entonces, el miedo en realidad en ese caso se resuelve inmediatamente, se disuelve inmediatamente. No cuando la mente se mete en el sueño a tratar de arreglar el sueño. Simplemente, inmediatamente se deshace cuando la mente toma conciencia de que es la mente misma que está soñando el sueño. Eso es lo que se le conoce como tomar conciencia de su esencia. ¿Qué pasa? Aquí el único problema que todos tenemos es que creemos que somos este yo, este personaje en este sueño, y este sueño tiene todo tipo de sensaciones, todo tipo de experiencias. Y entonces si yo trato de arreglar el sueño para sentirme mejor, por así decirlo, que es lo que tú estabas compartiendo, a veces la misma espiritualidad se utiliza para huir, para no mirar, entonces lo que estoy haciendo es manteniendo la identificación con este yo del sueño. Y sin embargo, ¿qué es lo que se nos pide que hagamos, y que ni siquiera es la palabra hagamos, en una situación como esa? Abrirme totalmente a la experiencia, sentir la experiencia en su totalidad, pero no cometer el error de darle un significado a ello, porque si le doy un significado a ello, sigue involucrado un yo. ¿Qué pasa? En ese proceso, por así decirlo, es en el que la mente se puede abrir, y en esa apertura es que se puede tomar conciencia, y aquí es donde las palabras ya no se van a quedar cortas. Y aquí es donde se puede tomar conciencia de que yo no soy este yo que siente ese miedo, lo que yo realmente soy es el testigo de la experiencia misma. Y ahí es como el miedo se deshace. La experiencia física puede seguir sintiéndose, puede experimentarse dolorosa, eso es parte de la condición física. Pero cuando se toma la posición de testigo, entonces ya la experiencia física es simplemente, o la experiencia que sea, es una nube transitoria como toda. El único problema es cuando de nuevo me identifico con este yo, ahora no soy yo solo el que creo que soy real y que el mundo es mi realidad, sino que estas sensaciones ahora significan algo, y en realidad, de nuevo, esas sensaciones para este yo, que está constantemente huyendo de las sensaciones dolorosas, está evitando el dolor porque él cree que esto que está teniendo lugar aquí le puede afectar, lo puede deshacer. Y lo que estamos ahora hablando es que para yo poder liberarme de ese miedo, el primer miedo que tengo que soltar es el miedo a que yo desaparezca. Vale, a ver. Espera. Es curioso que la psicología
hable de estos conceptos como disociación, Claro, efectivamente. como un trastorno, Ujú, como una huida al dolor. ujú. Es Entonces, que, ¿dónde estamos? es que una experiencia que tiene el yo, que se cree tener el yo, mística, cuando hablamos de despertar, etcétera, etcétera, la experiencia final es una experiencia real de disociación. Lo único que cuando hablamos de disociación podríamos incluso separar los tipos de disociación. Una que bloquea los sentimientos y la otra que no. Yo puedo estar disociado, yo le llamo desasociado, más que disociado, y observando los sentimientos. Es que puedo llegar incluso a observar que yo estoy conceptualizando mis sentimientos. Si el observador conceptualiza, dice felicidad, tristeza, lo que está haciendo es darle forma al sueño. El sueño es el pensamiento. Y si lo que comentaba Nick, en vez de observar lo que hay dentro del pensamiento, observamos que todos son pensamientos, y si en vez de observar la historia que hay dentro del sueño, observamos sueño, ya no es mi sueño con esta historia dentro, sino es sueño, 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 sueño. Damos un paso a empezar a observar cómo ese yo será realidad a través de un concepto sueño. Ya no la historia. No existen múltiples pensamientos, existe pensamiento. Pero nos centramos tanto en lo que hay dentro que no observamos que es pensamiento. ¿Y qué es pensamiento? Movimiento en la conciencia que el yo se identifica con ello y cree tener, poseer. Porque si no posee, el yo no es el yo. Claro. Pero yo pienso que tenemos pequeños momentos en los que podemos esa disociación verla como positiva y decir, oh, mira lo que estoy pensando. Pero tenemos que aceptar, es como decir, pues no estoy en la tierra, no estoy de pies en la tierra. Ese sueño del que habláis, si tú pones unos sensores en el cerebro y la persona está soñando, serían los mismos que si estuviera, se encenderían las mismas partes que si estuviera viviendo la situación. Por lo tanto, ¿qué es real y qué no es real? O sea, ese sueño es real. Ese sueño lo tenemos que aceptar, ese sueño lo tenemos que vivir al 100%, y el ego a veces es el que no quiere para no sufrirlo. Claro. Una cosa es que el sueño sea real y otra cosa es que se perciba como real. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa? Desde el yo, que está ahora mismo, que cree que es este cuerpo o se percibe como este cuerpo, obviamente toda esta experiencia es una experiencia que se percibe muy real. Y lo curioso del caso es que desde esta experiencia no se puede hablar de lo que soy como conciencia ni experimentarse. Porque para que la conciencia se pudiese experimentar como conciencia, este yo, este sueño tendría que desaparecer. Por eso es que las palabras apuntan en una dirección, pero no son para que la mente trate de entenderlas, porque el problema es la mente misma. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que apuntando es todo lo que estamos haciendo, pero estamos apuntando en realidad al silencio. Porque cualquier cosa que yo trate de conceptualizar, ya la conceptualización surge de la misma mente, que es la que le está dando realidad al sueño, y si esa mente se deshace, se saliese del medio, no es que no hay sueño, es que no hay mente, porque primero tiene que haber una mente que proyecte un yo. Sin mente no hay yo, sin yo no hay mente. Por eso es como decía, creo que Gene Klein decía, en el momento que un ser humano me hace una pregunta, ya está partiendo la pregunta de una premisa falsa, de que cree que hay un ser humano que hace una pregunta. Cualquier contestación que yo le trate de dar a ese ser humano no sirve, porque lo que está haciendo es trayendo la contestación a una premisa falsa que dice ese ser humano está ahí. Por lo tanto, cuando la pregunta aparenta surgir, la contestación o la respuesta no va hacia el ser humano, va apuntando hacia la conciencia. Entonces nosotros con este juego, cuando tú haces preguntas, por ejemplo, de la psicología, que claro, es la pregunta que todo el mundo va a hacer dentro de este contexto, no es que sea correcta ni incorrecta, es que te vuelve a traer al sueño otra vez. Y entonces cualquier contestación que yo te dé o cualquier aparente, digamos, investigación científica que se haga en el sueño, sigue siendo parte del sueño y lo que va a hacer es meterte más en el sueño. O sea, llamarlo disociación es un concepto que se juega dentro del sueño. Claro, pero es muy bonito lo que Javi compartió, porque él lo dice, mira, podemos verlo de esta manera. Desde el punto de vista del sueño, sí, la disociación es lo que el miedo utiliza para no mirar. Pero nosotros lo que estamos hablando de disociación no es una disociación que dice yo voy a evitar mirar. Es todo lo contrario, es mirar,
Pero la única diferencia ahora es que si tú la despojas de significado, ahí es donde se puede atravesar se puede atravesar esa pared. Es el significado que le estoy dando, el concepto que le estoy dando a eso, que eso simplemente lo que hace es que solidifica la creencia de que hay un yo. No te dejo hablar, no te dejo hablar, No sufras. pero se me fue. Puedes hablar. Es que cuando nos estamos refiriendo a todos estos conceptos, estamos siempre refiriendo a mente. Claro. A una mente que ha observado que eso no es real, pero que la mente que ha observado eso que no es real no quiere decir que esa mente que observa sea consciente que Dios se cree que es real y me tenga que mover en este mundo. Pero el sistema de pensamientos ya sabe que no es real, con lo cual nada le puede dañar. Pero eso no quiere decir que para mí ahora estemos tres personas hablando, pero como mi sistema de pensamientos ya no protege el sueño, realmente aquí no está pasando nada, no me puede pasar nada a mí. Pero si observas, me voy a la mente, a deshacer el yo que se defiende constantemente. Vale, lo que quería decir antes de esto, que también tiene relación, es ¿quién lo ha conseguido? ¿Perdón? Porque ¿quién lo ha conseguido? Porque a veces hablamos como si lo como si lo hubiéramos experimentado, como si lo conociéramos, como si... Aquí nadie, y eso sí que lo dicen, Aquí lo nadie lo ha dice conseguido. Ken, que Nadie. no se puede conseguir aquí. Efectivamente. Solo se puede hablar e intentar entender, pero a veces hablamos como si ya lo supiéramos, ¿no? Y ostras, estamos muy lejos de Claro, eso. mira. Perdona, Javier, sigue tú porque yo estoy... No, estamos muy lejos, pero realmente estamos cerca, porque estamos ahí. Solo Entonces, es el hecho de saberlo, eh, que no lo está. es que, y además lo comentábamos con Nick fuera, es que la experiencia que estamos buscando desde un cuerpo físico y la mente de un yo no la vamos a conseguir, porque la experiencia que no es experiencia no necesita un yo. Con lo cual, en el momento que esa experiencia llegase, yo no estoy. No hay un interpretador que interprete ni un observador que observa. En budismo le llaman la disolución. El yo desaparece, cualquier concepto, algo que pueda experimentar algo ya desaparece. Claro. Es. Ujú. Y lo estamos intentando entender con nuestro sistema de pensamientos. Entonces, la única opción que tenemos es de construir este sistema de pensamientos y así poder facilitar un poco esto. Pero estamos en un pez que se muerde la cola realmente. Claro, ¿Por qué? porque si intentas hacer esto en este sueño, puedes acabar con una psicopatía. Claro. Estarás soñando que has conseguido eso. Mira, eso está muy bonito ponerlo. Estás soñando que has Exacto. conseguido algo y eso no te libera del sueño, se te autoengaña. Y la mayoría estamos en eso. Todos. Exacto, todos. Todo el que tiene un cuerpo y se percibe Porque como aquí un no se cuerpo, puede está estar de ahí. otra manera. Claro, porque esta es la experiencia de la aparente... vamos a utilizar esta palabra ahora. Esta es la experiencia de la aparente disociación de la verdad. ¿Entiendes? Entonces, si yo estoy teniendo la experiencia de un cuerpo, yo estoy teniendo una experiencia de separación. Todo lo que sale de mi boca forma parte del alimentar esa separación. Todo lo que se percibe. Entonces, por Pero eso hay es gente que cree que cree. que puede deshacer esta separación. Claro, Aquí. se le conoce como el ego espiritualizado. El ego, cuando el ego Casi empieza a me creer, callo. cuando el ego cree que el ego, para efectos, el ego es la identidad del yo. Eso es todo lo que es. Esto, sin yo no hay ego, sin ego no hay yo. En otras palabras, sin mente soñando sueño, que es el yo. El ego, una vez que empieza ya a, digamos, disasociarse para efectos de esto, o trascender ciertas partes de la experiencia humana, digamos que ya yo trascendí el dinero, no tengo problemas, trascendí lo de la pareja. Cuando él cree que ha trascendido todo eso, ahí es donde surge el ego más peligroso y más útil de todos. Es el ego espiritualizado, porque ahora el ego es el que está ahora en el camino espiritual Yo no tratando de necesito deshacer el respirar, ego. no necesito comer, no necesito beber. ¿Qué te pasa? Pues Bueno, pero es que lo comentábamos con Nick antes de entrar, es que uno de los, entre comillas, pasos importantes que se cree el yo que ejecuta es cuando te das cuenta que la espiritualidad es otro invento del yo para seguir dándose existencia, porque Eso solo busca mismo. existir. Eso Entonces, mismo. cuando tú te das cuenta que espiritualidad es un concepto que yo he rellenado con una serie de ideas, etcétera, etcétera, es cuando se empieza a caer todo y cariñosamente dices, ¿pero qué he hecho? ahí está. Has hecho lo que tenías que hacer, porque realmente no haces nada. Bueno, ya está. Ahí está. No, incluso, claro, yo ahora estoy viendo la espiritualidad como algo, queda muy mal este nombre, pero diabólico. Digo, ¡uah! Esto es... Claro. No, es que, claro,
estamos intentando conseguir todo lo contrario a lo que somos. Es muy simple. Cualquier cosa que yo haga es una distracción a la verdad. Eso incluye hasta meditar. Exacto. Cualquier cosa que yo haga, ya eso es una distracción. Por eso es que toda enseñanza finalmente apunta hacia el silencio. Nunca apunta a más conceptos. En el último programa que estuve... Y no un silencio de meditar. Bingo, diste en el Que clavo. yo recuerdo haber ido a meditar buscando ahí la respuesta a mi ansiedad. Y el sexto día, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque estaba escapando totalmente de mi ansiedad. Bingo, diste en el clavo. En el último programa que vine explicamos diferencia entre meditar y meditación. Meditar es la herramienta para llegar a meditación, que es un estado que se cree tener el yo. Entonces, como dice Nick, si me pongo a meditar me estoy entreteniendo porque no estoy en meditación. Y meditación es un estado. ¡Pum! El final sería el estado de ser. Complicado. Es decir, porque si no soy Xavi. Entonces, Claro. sería un estado de observación sin personalizar. Eso lo puedes experimentar. La observación real, el ser presencia. Efectivamente. Ujú. Pero eso sigue siendo parte de la ilusión. condición. Pero es un puente, digamos, por así decirlo. Pero mira lo curioso del caso. Personas que han tenido una experiencia, de hecho, la mayor cantidad de las personas que han tenido un despertar espiritual ni siquiera han estado envueltos en la espiritutualidad. Exacto. Esa es la paradoja. Exacto. Entonces, por ahí es la parte tediosa, porque el sistema de pensamientos del ego, que está prácticamente en el proceso de deshacerse, él es el primero que se mete en la espiritualidad, porque así sigue extendiendo, ¿entiendes? Yo no he tenido experiencias de no ser, pero sí he tenido experiencias de desidentificación. Que Para son mí- pequeñitas experiencias, Claro, yo las he que tenido. podríamos decir disociaciones. Claro, entonces, pero esas También. experiencias, mira la diferencia. Cuando desde el punto de la psicología hay una disociación, lo que estoy es escondiendo el miedo y hay dolor. Y lo que hay es una forma de no querer sentir, o sea que es muy curioso. Pero yo tuve una experiencia de disociación cuando yo estaba caminando con tú la conociste, Faina, que fue mi pareja por un tiempo. Bueno, fuimos parejas, por así decirlo, para efecto del contexto. Una mujer maravillosa, una mujer que tuvo unas experiencias bellísimas, tuvimos estos compartires. Y un día yo iba caminando con ella por la playa, yo estaba muy movido, porque, claro, ese regalo que la vida me ofreció me trajo la oportunidad de ponerme en contacto con todos los conceptos que yo tenía sobre una relación y todas esas cosas. Yo estaba sufriendo mucho. Y ella dijo algo en un momento que estábamos hablando, y de ella surgió algo. El problema, no me acuerdo exactamente las palabras, pero fue algo que tenía que ver con, el problema es que tú sigues identificándote con el yo. No sé qué fue lo que pasó. Y la mente en ese momento se desvinculó. Yo sentí una paz, algo que no te lo puedo explicar en palabras, porque la mente se desvinculó ella misma. Ella lo hizo. Y después, como 3 minutos después en la caminata, se vincula la mente otra vez y vuelve otra vez al personaje con todos sus condicionamientos. Eso yo lo considero como un regalo que la vida te ofrece para que te des cuenta que no estás limitado o limitada a lo que me he creído ser en función a los conceptos que haya aprendido, al yo que me creo ser, y te das cuenta que la mente puede desvincularse. El peligro aquí es que el sistema de pensamientos del ego, cuando tiene esa experiencia, quiere tenerla de nuevo. Y ahí empieza otra búsqueda espiritual. Y por eso Ramesh Balsekar, muy bellas, él decía, cuando la gente le venía con esas historias, él le decía, muy bien, disfrútatela, pero suéltala. Bueno, el problema que me he encontrado yo más es que todo el que vende algo espiritual actualmente se agarra a esa experiencia. Claro. Y a mí ya, cuando me las contaban, no me cuentes, cuéntame otra cosa, ¿no? Pero esa experiencia no es... Como que la valoran mucho, como yo la he pasado y tú no. No, es que... Claro, es que cada uno pasa la suya y Claro. es lo que decía Wobnik, ¿no? Decía, eso es una gota en medio de un océano. Claro. De lo que realmente somos. Son pequeños atisbos de, tú eres otra Claro. cosa. Claro que la sociedad le encanta poner nombrecitos y juzgar. Y disociación sería el nombrecito de decir, esto no es muy bueno. Depende para qué. Por se eso, esté utilizando. por eso en las antiguas culturas se llama desidentificación, no Claro. disociación, porque realmente no es lo mismo. En una se bloquean los sentimientos, en el otro no.
nos podemos plantear que quizá esos estados los tenemos más veces de los que nos imaginamos. Lo único que no somos conscientes. Claro. Vivimos tanto haciéndole caso a la mente que quizá nos sucede más veces de la que nos pensamos. Pero nos hacemos demasiado caso. Claro. Lo que comenta Nick, en el momento que yo tengo esa experiencia, entonces ello va a empezar a generar movimiento para que vuelva a tener esa experiencia. En el momento que genera movimiento, me estoy identificando con ese movimiento. Entonces, si nos está sucediendo ahora mismo, Claro. ahora mismo está sucediendo eso. Bueno, son experiencias muy bonitas, pero incluso cuando tú comentabas, entonces es que hay gente que dice que sí, gente dice que no. Bueno, es que la mente ya empieza entonces con el juego dual de comparación. Es decir, el que realmente tienes esta experiencia, cuando ha tenido estas experiencias, es que no tenemos o no se tiene necesidad ni de explicarlas, porque cuando una persona venga y te dice es que me he iluminado, es que no entiende qué es la iluminación. Porque si te has iluminado, es que, ¿qué vas a decir que te has iluminado? Aquí nadie Si está es, iluminado. si es una idea que has generado tú de lo que para ti es la iluminación, ¿no? Entonces Claro. son experiencias que se tienen, que tenemos pequeños abismos, las disfrutas y dices, vale, ¿y ahora qué Sigo hago siendo. ¿qué hago con el yo? Voy a vivir en este Ahora. sueño. Sí, aquí todos no, tenemos ganas de es que- hablar, es ¿eh? que- No, es que mira qué curioso. Ahora mismo, tú estás Sucediendo, teniendo esa está experiencia. sucediendo. La razón por la cual esa experiencia no aparenta estar sucediendo es porque, como dice Javi, la mente está conceptuando de que yo no me siento de cierta manera. Pero lo que estamos diciendo es que esta es la experiencia. O sea, la experiencia no tiene que sentirse de ninguna manera. Ahí es donde el ego, con sus conceptos espirituales, cree que la experiencia luce de esta manera y está la frustración. En el medio de una depresión, esa es la experiencia. Esa es. Porque es. Simplemente es. En el medio de una bancarrota, en el medio de una condición, no importa. Esta es la experiencia. Esta es tan obvia porque ya la mente está conceptuando de que esta experiencia no es porque no se adhiere al concepto espiritual que yo tengo de lo que debería ser. Eso es lo que es. Entonces, claro, la resistencia surge de que primero hay un yo, obviamente, o cree que haber un yo, y ese yo de alguna forma está en la búsqueda de, y por eso es que dicen que el buscador es lo buscado, y la búsqueda, curiosamente, es lo que no me permite tomar conciencia de que ya es. Y por eso es que las palabras y los conceptos apuntan, pero no son la respuesta. Aparte, en la espiritualidad nos tendríamos que plantear que la espiritualidad tiene que ser, bueno, ya ahora hablamos 100% dual, tiene que ser integrativa. Una espiritualidad que sea no integrativa, que esto, si yo llego aquí y tal, y si no, no, ¿de qué estamos hablando entonces? Claro. Si estamos hablando de que todos somos lo mismo, que todo es amor, si todos somos lo mismo, todo es lo mismo, si todo es lo mismo, ¿cómo puedo segregar o separar? Tiene que ser integrativo. Claro. Entonces, en el momento que yo no sea integrativo, que yo empiece a comparar, a juzgar y tal, bueno, es el camino que tengo que recorrer para. Efectivamente. Pero quizás te estás autoengañando con la espiritualidad. Bueno, es lo que suele pasar más, ¿no? Y hablabais de la contextualización, que la mente no para de contextualizar lo que ve, lo que pasa, lo que tal, lo que cual. Ya. A mí me pasó que estaba viendo esto que la luna y el sol se tapan, ¿cómo se llama? Un eclipse. Un eclipse. Un eclipse y yo, ¡wow! ¡Qué bonito, no sé qué! Y el de al lado callado me dice, si te callaras a lo mejor lo disfrutarías más. Y pensé, ¡tish! Y es verdad, ¿no? Pero igualmente, es verdad que todo el tiempo estamos contextualizando y la mente está contextualizando, pero es algo muy necesario aceptar que la necesitamos, que es una necesidad, saber en qué contexto estamos, que yo tengo que beber, que yo tengo que pagar unas facturas, que yo... Todo eso es necesario creérselo. No decir, no, yo estoy por encima de esto. No es eso, porque entonces, claro, pasaría lo que pasó una vez, que un periodista estaba delante de un niño, esto ya lo he contado varias veces, y él estaba grabando cómo se estaba muriendo y arrastrando en el suelo. Y dice, yo no tengo que interponerme ahí, porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que tiene que pasar, y si yo no estuviera, no. O sea, como que ya no nos hacemos cargo, ya deshacemos
¿no? Entonces yo tengo que saber dónde estoy, yo tengo que saber qué tengo que comer, yo tengo que saber que a mí me han puesto, a lo mejor he aparecido ahí y tengo una responsabilidad con eso. No puedo ir de espiritual, de decir, ya está, el dinero no vale, no, tengo que contextualizarme dónde estoy y actuar como tal. Yo te lo pongo más fácil. Es que Yo yo te lo llevo un pongo así. cacao ya. No, te lo pongo más simple. Yo no tengo que hacer nada porque yo no hago nada. La vida, la conciencia, eso que supuestamente me sueña, es la que me vive. Por lo tanto, si toca que yo haga las compras, eso va a ocurrir. Si toca que yo maneje el dinero, eso va a ocurrir. Si toca que yo bote el dinero, eso va a ocurrir. Entonces, cuando ya esa es la forma más directa de dejar de conceptualizar mientras se está teniendo la experiencia de conceptualización. Por lo tanto, estoy aquí en la radio. Yo no tengo que saber nada. Aquí es donde estoy. Y me imagino, hasta ahora, que cuando esta entrevista termine, de alguna forma voy a llegar al tren. No tengo idea cómo va a ser eso. Pero yo no tengo que saber cómo hacer eso. Eso va a ocurrir naturalmente. Ya sea que tú me lleves en el coche o que yo me encuentre agarrando un metro. No importa. Entonces, eso es lo que puedo llevar a todas y cada una de mis experiencias. Tengo una gripe. Tengo una condición física. La tenía, ya en este caso ya se ha ido, pero cuando la tenía, yo en la charla que di en Madrid dije, yo estaba con una gripe y escalofríos, y dije, tengo una gripe con escalofríos y todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Que no la estoy sufriendo. Porque es lo que es. Claro, entonces en el caso extremo este del niño, eso fue lo que ocurrió. El problema es cuando yo empiezo a juzgar eso como si él debió haber hecho, yo no sé, si la conciencia, que es la que está viviéndolo todo, es la misma que vive al niño para que tenga esa experiencia y es la que vive a ese reportero para que diga eso. Por lo tanto, vale, pero hay mucha no estoy falsa justificándolo. espiritualidad que dice que ese destino y esa alma había escogido eso. No sé. Eso es lo que dice Ken, que a veces justificamos la violencia y la agresión. Eso es lo que estamos hablando. con- Por lo tanto, la respuesta más directa para esa pregunta y toda pregunta es no sé. No tengo idea, no sé por qué eso ocurrió, eso es lo que ocurrió y no sé. Pero si yo sigo viendo cómo la vida me va viviendo, pues entonces la diferencia es que ya yo puedo empezar a vivir la vida desde un espacio libre de sufrimiento. Deja que Javi hable porque me encanta lo que le Pobre porque te voy a comparar, porque te voy a compartir después de esto la diferencia entre el santo y el sabio. Así que Si estamos observando lo que dice Nick, desde el espacio en el que habla Nick, existen todas las posibilidades a realizar. No hay un yo que quiera hacer una posibilidad concreta, que tenga que actuar de esta manera o de esta otra. Se abren todas las posibilidades y al abrirse todas las posibilidades sucede lo que ha de suceder. o lo que ha sucedido. O lo que ha sucedido. Desde el sistema de pensamientos del yo, es el yo el que va a intentar modificar lo que está pasando. Pero es muy sutil la diferencia. Por eso muchas veces hablamos que es experiencial, es un estado experiencial de observar, es que yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo el deseo de hacer nada. Entonces puedo hacer lo que quiera. Y aparece lo que tengo que hacer. Entonces, si pasó esto con el niño, lo que decía Nick, es lo que tenía que suceder. Ya. Pero no podemos justificarlo. Pero que haya sucedido lo que tenga que suceder, no quiere decir que la persona se haya movido desde donde se tenía que mover, que esté en el estado que Nick está hablando. Todo se va mezclando. Porque es lo que dice Ken, que ahora justifico que voy a matar gente porque claro, es que es lo que tenía que pasar. Pero ahí No, diste eso la es diste la palabra agresión. clave, diste la palabra clave. Aquí no estamos justificando, Exacto. simplemente es lo que es. Y lo Aceptando. que es que algunas personas vivirán lo que tengan que vivir y harán lo que tengan que vivir y otras no. Okay. Y no utilicemos la espiritualidad para justificar actos que sabemos que no. Ponlo de esta manera. Si alguien utiliza la espiritualidad para justificar sus actos, lo que yo no tengo que caer en la trampa es de juzgarlo porque ellos están utilizando la espiritualidad para hacer sus actos. Porque entonces yo estoy cayendo en la misma trampa de ellos. Ahora, mira qué bonito. Esto lo escuché, me encanta como Wayne Lickerman lo explica. La diferencia entre el santo y el sabio. El santo es una persona que se comporta, que su comportamiento refleja la creencia de todos aquellos que de alguna forma lo idolatran como santo. Una persona bondadosa, muy amorosa, se sacrifica y tiene una lista muy grande de todo lo que supuestamente es un santo. Sin embargo, esos santos
han escrito constantemente de la vida de sufrimiento que constantemente viven. O sea, porque inclusive hasta cuando se encuentran solos en un cuarto con todos esos pensamientos egoicos, están como quien dice, eso es un infierno, literalmente lo que viven. Y ellos son los que te hablan de la noche negra del alma, el sabio no. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué pasa? La gente los ve y se comportan de esa manera porque el santo está basado en su comportamiento, ¿ok? Aunque estén sufriendo. El sabio, no obstante, el sabio sabe que él no es el que hace nada porque la conciencia que lo vive es la que hace. Por lo tanto, el sabio, su comportamiento puede ser totalmente opuesto al de un santo. Y un ejemplo de eso, de hecho hay muchos ejemplos, pero el más significativo es el de Nisargadatta Mahara. Nisargadatta Mahara era un sabio, una persona que lo que hablaba era pura conciencia, pero una persona que uno de sus rasgos era muy volátil. Y él se enfadaba y gritaba y la ven aquí con todo. Y él le decía a veces a la gente, ¿y tú que llevas tanto tiempo escuchándome y todavía haces esta estúpida pregunta? ¡Lárgate de aquí! O sea, era una persona muy volátil, que cualquiera diría, esto no es un santo. Pero él era un sabio porque él aceptaba qué es lo que es y él no sufría. Por lo tanto, el santo sufre, el sabio no. Porque el sabio no se engancha con el comportamiento. El personaje Nicarandes, tiene ciertos condicionamientos que, bueno, eso es lo que le toca vivir. Yo lo sufría cuando yo trataba de cambiarlos. Ahora lo que me doy cuenta es que, mira, hay ciertos condicionamientos que forman parte de este personaje y cuando ya uno se rinde totalmente a la experiencia misma, donde no busca nada del mundo, pues mira, si tú ves al personaje Nicarandes, van a haber ciertos rasgos que tú vas a decir, esos me gustan. Pero si te vas a vivir conmigo, también vas a ver otros que dirás, wow, estos no me gustan. Pero si yo no cometo el error de juzgar, de juzgar por comportamiento, no pierdo de vista que él, inclusive el asesino como la víctima, los dos son Dios disfrazado en dos diferentes disfraces. ¿Entiendes? Entonces lo que no queremos es pasar por alto el hecho de que lo que somos es conciencia. El comportamiento, cada cual tiene el suyo. En este mundo dual, por eso te habrás dado cuenta que ¿cuántas veces hemos dicho, no voy a hacer esto y termino haciéndolo? ¿Y cuántas veces decimos, voy a hacer esto y termino no haciéndolo? Porque yo no estoy en control de nada. La vida me está viviendo. Cuando eso se asienta de verdad integrado, lo primero que se cae es la culpa y el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es que vives la vida desde un espacio muy consciente, donde no hay sufrimiento, donde hay simplemente lo que es. Y bueno, pues entonces yo no sé qué es lo que toca en mi guión. Yo no sé si en mi guión toquen, no tengo idea. Lo único que sé, entre comillas, es que en este instante lo que toca es entrevista de radio. Y eso es lo que se le conoce como vivir la experiencia misma. Y esa es la experiencia que el niño vive antes de que la mente se tiñe de conceptos y empieza a asociar sensaciones con conceptos. Porque un niño, por ejemplo, se enfada con un amiguito, le dice lo que sea y en 10 minutos o menos ya están otra vez como si nada ocurrió. Pero nosotros hemos aprendido conceptos y los hemos asociado con esas enseñanzas. Y todo eso es lo que se está ahora mismo, perdón, no enseñanzas, con esos sentimientos. Estamos aprendiendo ahora a vivir la experiencia misma. Yo no tengo que preocupar por iluminarme, porque eso sería otra trampa. Lo único que sé es que esto es lo que es. Si toca que tenga una experiencia que se le pueda conocer mística, bien. Si toca que no, bien. Pero es como estamos aprendiendo, lo que la vida me está llevando cada vez más y más a... Es lo que es, no hay más nada. O sea, esa es la simpleza de todo. Es que incluso cuando Nick comenta que hemos asociado conceptos con sentimientos, es que un sentimiento en sí mismo es un concepto. Es decir, yo intento diferenciar entre sentimientos duales y no duales. Es decir, si yo quiero ser feliz, creo un concepto de felicidad para luego sentirme feliz. Yo, si no creo el concepto de felicidad, no me puedo sentir feliz. Luego sí que es cierto que cuando tú vas observando esta mente, aparece un sentir diferente a este sentir dual. Pero lo comentaba ahora Nick, es decir, no dualidad, pero me tengo que mover en dualidad. Ahora estoy aquí en una entrevista, dualidad. Entonces mi mente tiene un estado y a través de este estado interpreto todo lo que pasa de una manera ya llana, donde el sufrimiento desaparece. ¿Por qué? Por el estado que tengo, porque no le doy sentido a la interpretación. Sigue siendo dualidad. Exacto. Pero la diferencia es no sufrida.
Ya no la percibo con esa intensidad que lo la que percibo. dice Ken es darle cada vez menos importancia. Efectivamente. Exacto. Y recupero dos cosas que no me quiero perder. Ujú. Entonces, no buscar iluminarse sería estar iluminado. Se Podría ser. se podría deducir paradójicamente, cuando ya se deja la búsqueda a un lado, esa es la experiencia de la iluminación, porque no hay nadie, no hay un yo buscando. Siempre y cuando que haya búsqueda, hay un yo involucrado que está buscando. Y lo que estamos diciendo es que, para ir un poquito más abstracto, aquí no hay nadie. Claro, el peligro de estar en ese estado es que eso sí que es la noche oscura del alma, que claro, el alma no entiende qué está haciendo aquí. No, es Y que- empieza a juzgarse y a decir, con el ego, sin ego, me da igual, pero empieza a decir, ¿qué hago? Yo no pertenezco a esto. Entonces Claro. entra en depresión y claro, como tiene que convivir con ese estado del alma que no entiende nada, con la dualidad de aquí, entonces coge un cortocircuito y se tiene que medicar, porque es que si no, esto no se puede soportar. Es que esto que llamamos alma es tu ego haciéndote creer que eres alma, porque realmente el alma como tal, o lo que somos, no interpreta. Es decir, él no te va a decir esto bueno, esto malo, es. Entonces, No sabe qué pinta aquí. no, es que No, no, es que no no- puede saber qué pinta porque Porque no hay ella no nada. interpreta, no conceptualiza, es tuyo haciéndote creer que es tu alma que ahora está diciendo que pinto aquí. Pues pintas, que eres, acepta la experiencia, disfruta la experiencia, pero disfrútala. Si tienes una pataleta, disfruta de tener una pataleta, no te juzgues por tener una pataleta y no te dejes autoengañar por tuyo haciéndote creer que ahora es la alma que no quiere que esto y lo otro. Y lo de la pataleta, que decías también tú, Nick, que había un dicho que decía, a Dalai Lama le preguntaban, ¿y tú qué haces cuando te enfadas para controlar el enfado? Y dice, yo grito, ¿no? Claro, claro. Y me enfado, ¿no? Porque parece No que los niega. grandes maestros, no, por ser grande maestro tienes que estar ahí, no, tienes que ser, permitirte ser, claro. Porque es que no puedes hacer. El maestro, que ni siquiera se considera maestro, es una persona que vive su vida normal. Exacto. Y no está por ahí hablando de nada de esto, simplemente vive su vida normal. Es muy curioso, mira qué simple. Y no está ni en la radio. Y mira qué simple. O si los invitan a la radio se encuentran yendo, pero no tienen ninguna intencionalidad, ¿verdad? Mira qué simple. El bebé simplemente es. El bebé simplemente es. Y ya está. Final de la historia. Llora si llora, grita si grita, ríe si ríe. Él no se percibe como algo separado de todo. En el momento que él empieza a identificarse con un yo, porque ya la mente está empezando a desarrollar esa estructura mental, ahí está el problema. Porque ahora soy yo y el mundo. Y ahí es donde empieza, curiosamente, no la búsqueda como los adultos aparentemente la estamos buscando, pero ahí empieza una búsqueda. La búsqueda para regresar al mismo lugar en el que ya es. Entonces esa búsqueda, como el bebé lo busca de cierta manera, pero después se le empieza a enseñar cuando es adulto, tú lo que buscas es ser feliz, ser pleno, ¿verdad? Ya él es feliz y él es pleno porque él es lo que es. Y entonces ahora la búsqueda se convierte en cuando tenga la novia, cuando tenga la pareja, cuando tenga la familia, cuando tenga el dinero, y todos nosotros, todos estamos buscando la experiencia del bebé que ya es. Por eso es que aquí no estamos yendo en pos a, ni estamos tratando de ayudarte a, estamos simplemente llevándote a que se deshaga todos los conceptos que tienes sobre ti mismo, sobre todo. Porque cuando todo eso se cae, ¿qué es lo que queda? Lo que siempre ha estado. Aparte, si observamos que el bebé es, para explicarlo de una manera que se nos entienda, es el bebé es, y entonces empiezan a grabar cosas en eso que es. Y te empiezas a centrar la atención en Y te las cosas alejas grabadas de él es, de eso que es, hasta que llega un momento que quieres volver a él. quieres volver al es. Bueno, la única manera sería, entre comillas, nos creemos que es deshacer eso. Puede pasar en un instante, que Claro. se cae todo, ¿eh? Normalmente pasa en un instante porque solo existe eso. Pero bueno, pero si observamos sería como la pequeña cebollita que se van haciendo capas, o el ordenador, la memoria vacía, que nace vacía, van pasando cosas y el niño se va creyendo que las cosas que pasan. Pero la memoria vacía sigue existiendo. El corazón de la bebolla sigue existiendo. Lo que dice Ken, que no es un camino a hacer, sino a deshacer. Efectivamente. Y el deshacer, de nuevo, o sea, es
es lo que estamos haciendo cuando soltamos todos los conceptos. Eso es lo que nosotros no deshacemos. El deshacimiento es lo que naturalmente está ocurriendo cuando el yo se sale del medio. Y si observamos, por ejemplo, que el corazón de la cebollita está, o la memoria vacía está, es cuando llegas a esa experiencia, es cuando dices, no, es que no hay, es que no hay camino a hacer. ¿Por qué? Porque la memoria seguía ahí, la cebollita seguía ahí, y solo ha sido el yo creyéndose que hacía ese camino, él seguía ahí, y que estaba haciendo ese camino para volver a... Claro. Pero el yo es necesario para movernos en dualidad. Con Nick lo hablábamos al entrar. Es necesario, aceptemos al yo, llamemos al yo, porque es la única manera que podremos llegar ahí, porque es una herramienta para movernos por aquí. Y como he repetido 1000 veces, el peor ego es querer eliminarlo. Efectivamente, porque ¿quién es el que quiere eliminar a qué? El que se cree que es algo. Es el mismo ego intentándose eliminar al mismo. Pues al final, si el mismo ego se quiere eliminar al mismo, está en contraposición consigo mismo. Claro. O lo aceptas, o si intentas deshacer la realidad, que no lo es, pero si intentas descontextualizar dónde estás, en vez de aceptar, si estás luchando, puedes acabar en una disociación no muy agradable. ¿No? Observa la contextualización. Si tú eres capaz de observar la contextualización no te afectará, porque podrás reconocerte como lo que observa la contextualización, y la contextualización está ahí sucediendo. Y formar parte no está tan mal. Es que... Y formar parte de ella. No, es que tú formas parte de... Es que tú te crees que formas parte de esto ya está es. Lo que estamos empezando a cuestionar la realidad de este sueño, y más nada. No tengo que hacer nada en lo absoluto. Cualquier cosa que yo haga ya es distracción, porque la pregunta que hago es ¿y quién es el yo que lo está haciendo? En el momento que tú te crees la contextualización, te conviertes en contextualización. Con lo cual... Por lo tanto, aquí no animamos a... Olvídate de que existe el dinero, de que existe el trabajo, de que existen las emociones, de que convive con ellas. Es que no puedes hacer otra cosa. De la mejor manera que puedas. De nuevo, convivir con ella agradablemente es otra forma de decir haz esto. Otra manera de juzgar. No hay nada que hacer, es vivir lo que hay. Y si no puedo vivir con ellas agradablemente, es lo que hay. Y si te tienes que amargar, es lo que hay. Entonces, enseñar a los niños que, como le decían a Dalai Lama, que se puede gritar, que se puede uno enfadar, eso es realmente educar. Eso es lo que los niños nos enseñan a nosotros, pero nosotros creemos que podemos educarlos. Decirle, tú puedes enfadarte. No, él ya lo sabe, porque él no tiene conceptos. ¿Entiendes? Ellos nos enseñan a nosotros, pero nosotros creemos que podemos enseñarle a ellos. Pero si yo trato de enseñarle a un niño, sigo cayendo en la misma trampa de creer que hay algo a quien enseñar. Yo lo que tengo es que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Viviendo la experiencia. El niño no aprende por lo que yo le digo. Él aprende por lo que yo demuestro. Y tú aceptar lo que es el niño. De nuevo, es muy simple. Aceptación, no hay sufrimiento. No aceptación, hay sufrimiento. Y aquí es donde viene lo curioso del caso. No hay un yo que acepta. Aceptación es lo que es. Estas palabras no van dirigidas a que la gente acepte. Estas son palabras huecas que están surgiendo en la conciencia para que de alguna forma aquellos que supuestamente se encuentran escuchando estas palabras, así es como la mente juega el juego de escondite con ella misma. Cuando en la espiritualidad hablamos de estos conceptos, de aceptación, etcétera, etcétera, entonces no nos estamos refiriendo al concepto que cada uno tiene. La conciencia es, y si la conciencia es, y todo es conciencia, no puede rechazar nada, porque es... Conciencia es este espacio vacío que hay aquí, son los micros, todo es conciencia, lo único que nos creemos separados. Claro. Entonces, la conciencia no puede separar. Cuando nos referimos a la aceptación desde la espiritualidad, nos referimos a eso, que si es, claro, ella no rechaza. Y es imposible que lo haga. Que cuando hablamos de no dualidad, mucha gente se cree que no dualidad es todo bonito. No dualidad es que lo que tú has juzgado como horrible sea exactamente lo mismo. Pero si todo es, ¿vale? Si todo es, y lo que todo es lo acepta todo, aceptará lo horrible o no horrible, porque claro, no es real, porque es parte del sueño. Claro. Pero claro, no estamos ahí.
no dualidad es algo de lo que no se puede hablar en la dualidad. Exacto. Porque yo no puedo hablar de la luz en un cuarto oscuro. Nosotros estamos apuntando con palabras para que cuando se suelta lo que es, que ni siquiera se suelta lo que es, porque no hay un yo que suelte lo que es. Tú ves a donde las palabras no nos van a llegar a ningún lado. Por lo tanto, no dualidad es un concepto que para efectos del Advaita es no dos. Más nada. Por lo tanto, aquí todo lo que se habla es dualidad. Todo. Hasta lo que pienso es dualidad porque tiene que haber alguien que algo lo está pensando y algo está siendo consciente de que lo está pensando. Eso es dualidad. Por lo tanto, de la dualidad, de la no dualidad no se puede hablar. Pero las palabras las jugamos, apuntan en una dirección y tú sabes a dónde apuntan, al silencio. Y cuando hablamos de no dualidad, lo que sería no dual sería la consciencia. Pero en el momento que decimos que lo que sería no dual sería la consciencia, ya es algo y deja de ser no dualidad. Claro. Es decir, es que es un, Entonces este juego. programa no es nada. Nada. No lo escuchen. Este no programa tiene no es sentido. nada y es para las dos personas que quizás se interesen en esto porque el resto quiere, no, cambia mi vida, yo quiero que las cosas sean diferentes. Simplemente, No, pues para eso no. como dice Nick muchas veces, que es una palabra una frase que me gusta mucho y que la utilizo en algunas conferencias, gracias a Nick. Este programa es un suceder. ¿Es un qué? Un suceder. Claro, eso es. Esto es un suceder. Un suceder. No lo estamos pasando bien y punto. Claro. Un suceder, hay una chica guapa y dos tipos feos, pero Exacto. por lo menos hay, tiene que haber una motivación para venir aquí, porque si fueses tú nada más, yo hubiese dicho, no, ya yo me he visto en el Vale, espejo vale, y no vale. quiero ver otro. Al yo hay que alimentarlo un poquito, ya está. Claro, Es decir, imagínate. Pues eso, no acabamos diciendo nada, que es decir todo. O sea que Has dado en el clavo. claro, las palabras no pueden definir conceptos tan... No sé cómo es esa frase, la tengo en el móvil, no la puedo mirar. en las antiguas filosofías le llaman, ¿vale?, a la conciencia, que no lo puedes aprender con H intercalada, no lo puedes conceptualizar, porque en el momento que lo conceptualizas se diluye. Claro. Es aprender, atrapar. Las palabras no pueden Y bueno, y atrapar llegar también a es conceptos tan ¿Y quién atrapa? grandes. Es que no puedes, por eso, porque Bueno, no hay un yo entonces, que ahora pueda. estamos convertidos ahí como un Sí, agujero ahora. negro y desaparecemos. Como decía Bueno. Jim Newman en sus charlas, él decía, aquí vamos a hablar de nada sobre nada. Nada está ocurriendo. Ay, el otro día yo tengo un libro que se llama Las ansias carnívoras de la nada, de Jodorowsky. Brutal. Bueno, pues lo dejamos aquí porque ya se acaba el programa, ya se acaba la hora. Muchas gracias, Nick Arandes. Muchas Gracias, gracias, Xavi gracias. Santa María. Un placer volveros a ver, volveros a tener aquí y contar con vosotros siempre que tengo Agradecidos. algo que comentar. Gracias. Ah,